La lluvia caía con la fuerza de una maldición sobre los muros del viejo convento. En el patio, una joven permanecía arrodillada, con las manos atadas y el rostro hundido en el barro. Su vestido, alguna vez blanco, se había convertido en una mezcla de sangre y tierra. Los relámpagos iluminaban sus ojos vacíos y en cada destello su inocencia parecía desvanecerse un poco más. Su nombre era Isabela, y hasta esa noche creía que la pureza bastaba para ser amada. Todo comenzó con una mentira, una tan pequeña que ni siquiera sonaba peligrosa. Pero en un mundo donde la verdad servía solo a los poderosos, una mentira podía convertirse en sentencia. Isabela fue acusada de un crimen que no entendía, juzgada por hombres que jamás la miraron a los ojos y condenada no por lo que hizo, sino por lo que era. Demasiado buena para sobrevivir en una tierra corrompida por el miedo. El sonido de las campanas marcó su destino. Mientras el viento arrancaba pétalos del jardín y los esparcía sobre su cuerpo, las monjas murmuraban oraciones que sonaban más a despedida que a compasión. Una de ellas, la mayor, susurró al oído de Isabela: «Dios te perdonará, pero los hombres no». Esa frase la acompañaría como una sombra durante años, recordándole que el amor divino y la justicia humana rara vez caminaban juntos. Esa noche, cuando la carroza llegó para llevarla lejos del convento, nadie se atrevió a mirar. El cochero, un hombre sin nombre, le cubrió la cabeza con un velo negro. No sabía a dónde la llevaban, solo que el silencio de los pasos que la escoltaban era más aterrador que cualquier grito. Dentro del carruaje, Isabela cerró los ojos y juró no llorar. Pero el temblor en sus labios la traicionó, y una sola lágrima cayó sobre sus manos encadenadas. No lo sabía aún, pero aquel viaje no sería el fin, sino el principio. La inocencia que el mundo intentó destruir se convertiría en su fuerza. El amor, ese que ella aún no conocía, sería la llave que rompería su condena. Porque, aunque nadie se lo dijo, hay cadenas que no se rompen con fuerza, sino con ternura. Y así comenzó su historia, la de una mujer que perdió todo lo que tenía para descubrir lo único que nadie podía arrebatarle: su alma, la caída de la inocencia, el inicio de su destino. Antes de que la oscuridad tocara su vida, Isabela conocía solo el brillo del amanecer sobre los campos de su aldea. Creció creyendo que el bien siempre era recompensado, que los rezos protegían a los puros de corazón y que la justicia de los hombres seguía la voluntad de Dios. Era hija de un campesino endeudado, un hombre que se consumía trabajando para pagar una tierra que ya no le pertenecía. Su madre había muerto joven, dejándole como herencia una fe sencilla: nunca temas amar, porque el amor no traiciona. Cada mañana, Isabela caminaba al río con el mismo vestido de lino que su madre había tejido. El agua era su espejo y su refugio. Allí soñaba con un futuro diferente, sin sospechar que el destino la observaba en silencio, preparando la trampa que sellaría su destino. En el pueblo, su belleza era comentada en susurros, pero lo que realmente inquietaba a los hombres no era su rostro, sino su mirada limpia, esa que parecía atravesar las mentiras sin decir una palabra. Fue en una tarde de mercado cuando su suerte cambió. Un noble llegó a la aldea con su comitiva. Buscaba sirvientas para su hacienda. Los rumores decían que el duque de Arincourt pagaba bien, pero los que partían con él nunca regresaban. Don Alonso, su padre, sabía que no podía negarse. Las deudas lo ahogaban y el miedo lo hizo ciego. Cuando el emisario del duque le ofreció un caballo a cambio de la joven, el trato se selló sin una sola palabra de despedida. Isabela no protestó. Aún creía que el sacrificio era un acto de amor. Esa noche, mientras el fuego del hogar se extinguía, comprendió que su pureza no era una bendición, sino una moneda. Y cuando el amanecer llegó, ya no quedaba nada de la muchacha que soñaba junto al río, solo una sombra de sí misma, con la mirada fija en el horizonte, esperando que algo o alguien la salvara de un destino que ella aún no entendía. La traición, el precio de la pureza. El carruaje avanzaba por caminos de barro
mientras el sonido de los cascos golpeaba como un reloj sin tiempo. Isabela no hablaba. Observaba los árboles que pasaban fugaces por la ventana, preguntándose si volvería a verlos algún día. Cuando llegaron a la hacienda de Arencourt, el aire cambió. El silencio era tan espeso que parecía absorber los sonidos. Los sirvientes evitaban mirarla y cada puerta que se abría dejaba escapar un murmullo de advertencia. El duque la recibió en el vestíbulo. Era un hombre de mirada fría y voz cansada, envuelto en un aura de autoridad que imponía sin necesidad de gritar. No la tocó, no la miró con deseo, pero en su distancia había una forma distinta de poder. Ordenó que la alojaran en la torre más alta, bajo vigilancia. Que nadie la perturbe, que nadie la escuche, dijo con una calma que helaba la sangre. Nadie entendió sus motivos. Algunos decían que buscaba castigo, otros redención. Los días pasaron lentos, idénticos, hasta que el padre de Isabela fue llamado a la hacienda. El duque lo recibió en privado, y lo que ocurrió en esa habitación selló el destino de ambos. Don Alonso creyó que iba a recuperar a su hija, pero salió de allí con las manos vacías y los ojos apagados. Había firmado un documento que lo liberaba de sus deudas, a cambio de entregar a Isabela como sirvienta de por vida. Cuando el hombre se marchó, Isabela corrió hacia la ventana y lo vio alejarse a caballo sin mirar atrás. Gritó su nombre, pero el viento ahogó su voz. En ese instante comprendió que el amor de su padre no había sido suficiente para enfrentar la vergüenza y el hambre. La traición no vino de un enemigo, sino del único corazón en el que confiaba. Aquella noche, Isabela rompió su primer rezo. Ya no pidió protección, solo silencio, porque en su interior algo comenzó a morir. Pero algo nuevo también empezó a despertar, una fuerza que no conocía, nacida del dolor y del abandono, el cautiverio y la transformación, la guerra interna. El tiempo dejó de tener sentido dentro de aquellas paredes. Los días se confundían con las noches, y la torre se convirtió en su único mundo. Al principio, Isabela lloraba en silencio, aferrándose a los recuerdos como si fueran migajas de vida. Recordaba el río, el olor del pan de su madre, la risa breve de su padre antes de que el miedo lo convirtiera en sombra. Pero cuanto más intentaba recordar, más le dolía. Era como si su memoria también estuviera siendo castigada. El duque no se acercaba, solo enviaba a una doncella muda, que le dejaba comida y se marchaba sin decir palabra. Isabela empezó a hablar con el viento, a contarse historias para no enloquecer. Dibujaba en las paredes con los trozos de carbón de la chimenea. Escribía su nombre una y otra vez, como si temiera olvidarse de quién era. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente empezó a despertar de una forma distinta. Descubrió que el silencio, ese enemigo cruel, podía convertirse en refugio. Un día, mientras observaba la lluvia caer por la ventana, escuchó pasos detrás de la puerta. Por primera vez en semanas, alguien entró. Era él, el duque. Traía un libro en las manos, cubierto de polvo. Lo dejó sobre la mesa sin mirarla y dijo con voz baja: «Lea si desea entender por qué está aquí». Luego se marchó. Isabela esperó horas antes de atreverse a tocarlo. Al abrirlo, encontró páginas manchadas de tinta, cartas nunca enviadas, confesiones escritas por un hombre que hablaba del amor como de una enfermedad incurable. Esa noche, algo cambió. Isabela comenzó a leer en voz alta, llenando el aire con las palabras de otro. Por primera vez, la torre ya no le pareció una prisión, sino un espejo. Comprendió que el duque no era un monstruo, sino un alma herida que también vivía encadenada, pero a su propio pasado. Y mientras las páginas se consumían bajo la luz de las velas, una chispa invisible empezó a unirlos: la compasión. Desde entonces, el silencio dejó de ser castigo. Se convirtió en la forma más pura de comunicación. Isabela no sabía aún que esa voz que leía para sobrevivir terminaría salvando algo más que su propia alma. El encuentro del amor, la luz inesperada. La primera vez que lo vio de cerca, el tiempo pareció detenerse, no porque él fuera un hombre hermoso,
sino porque había en su mirada una tristeza que reconoció al instante, la misma que habitaba en ella. El duque se acercó sin escoltas ni órdenes, solo con un leve temblor en las manos. Había pasado tanto tiempo encerrado en su propio silencio que no sabía cómo hablar sin herir. Isabela, en cambio, había aprendido a escuchar sin juzgar. Ese fue su primer encuentro real, sin palabras, sin cadenas, solo dos almas heridas observándose como si se descubrieran en un espejo. Durante semanas, él volvió cada noche con un pretexto distinto: llevarle un nuevo libro, encenderle la chimenea, preguntarle si comía lo suficiente. Pero lo que buscaba no era respuesta, buscaba redención. En las sombras, Isabela entendió que la soledad de aquel hombre no era crueldad, sino castigo. Había amado una vez, y ese amor lo había destruido. Juró no volver a sentir. Por eso la había encerrado, no para poseerla, sino para protegerse de sí mismo. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, el duque entró empapado. No habló. Se limitó a dejar la espada sobre la mesa y sentarse frente al fuego. El silencio pesaba como un juicio. Isabela, sin pensarlo, se levantó y se acercó a él. Le ofreció una manta. Sus dedos rozaron su piel y en ese instante algo invisible se rompió dentro de ambos. El duque levantó la vista y por primera vez su voz sonó humana. «¿Por qué no me odias?». Ella respondió con la verdad más simple: «Porque el odio es un lujo de los libres, y yo aún no lo soy». Aquella frase lo desarmó. Desde entonces dejó de verla como prisionera. Comenzó a bajar la guardia, a contarle fragmentos de su pasado, a escucharla leer en las noches. Entre sus voces se formó un lazo que ninguno de los dos supo nombrar. No era amor todavía, pero era el principio de algo que los haría temer y esperar al mismo tiempo. Y mientras el fuego crepitaba, Isabela entendió que incluso en la oscuridad más densa puede nacer una chispa capaz de cambiarlo todo. No lo sabía, pero ese encuentro no solo la salvaría a ella, también a él. La conexión prohibida, el conflicto de las almas. Con el paso de los días, lo que había comenzado como curiosidad se transformó en necesidad. Isabela esperaba su llegada cada noche, con el corazón temblando, temerosa de admitir lo que empezaba a sentir. El duque, por su parte, trataba de mantenerse distante, pero su mirada lo traicionaba. Entre ellos, había una tensión que no podía expresarse con palabras, una fuerza que los atraía y los destruía a la vez. El resto de la casa comenzó a notarlo. Los sirvientes murmuraban, las miradas se volvían inquisitivas y la presencia de Isabela en la torre dejó de ser un secreto. Las reglas del duque se convirtieron en rumores que amenazaban su reputación, pero él no parecía preocuparse. Cada noche subía las escaleras con el mismo propósito silencioso: escucharla leer, observarla respirar, recordar lo que era sentirse vivo. Una madrugada, ella lo encontró dormido en la silla junto al fuego. La vela se había consumido casi por completo. Isabela lo miró en silencio y vio, bajo las arrugas del rostro endurecido, a un hombre roto, atrapado en sus propias culpas. Le cubrió los hombros con su manto y susurró una oración sin fe. Cuando el duque abrió los ojos, la vio tan cerca que el aire entre ellos se volvió una frontera imposible. Su voz tembló cuando habló. «Si supieras quién soy, me odiarías». Ella respondió con calma: «Ya sé quién eres, solo que tú no lo recuerdas». Desde entonces, algo cambió. Intentaron alejarse, pero la distancia dolía más que la culpa. Se buscaban en los pasillos, en los ecos del piano, en la brisa que entraba por la ventana. No se tocaban, pero todo a su alrededor parecía hacerlo por ellos. Era un amor que no debía existir, y precisamente por eso ardía con más fuerza. El duque comenzó a desafiar las reglas del mundo que lo había hecho piedra. Isabela empezó a creer que su encierro tenía un propósito más grande que el castigo. Pero cada paso que daban hacia la luz despertaba el odio de quienes vivían en la sombra. Y en los muros de la hacienda, donde antes solo había silencio,
Ahora se escuchaban susurros de traición. El amor, ese milagro que debía liberarlos, se convirtió en su mayor peligro, y ambos lo sabían. El sacrificio, el precio de amar. El amanecer trajo consigo el eco de los cascos en el patio y un murmullo de voces tensas. Los rumores habían cruzado los muros. El Consejo de Nobles exigía una explicación. ¿Por qué el duque mantenía a una campesina bajo su techo, fuera de las reglas, fuera de la moral? Los criados hablaban de hechizo, de vergüenza, de locura. Isabela lo supo antes de que él dijera una palabra. Lo leyó en su mirada, en la forma en que evitaba tocarla. Aquella noche el duque subió a la torre con el rostro endurecido. Traía un pergamino en la mano. «Mañana vendrán por ti», dijo. «Dicen que me has embrujado, que tu presencia ensucia mi nombre. No puedo protegerte más». La voz le temblaba, pero su gesto era de piedra. Isabela dio un paso hacia él, buscando su mirada. «¿Y tú también lo crees?», preguntó con serenidad. El silencio que siguió fue la respuesta. Con una calma que solo da el corazón herido, ella extendió las manos y tomó el pergamino. Lo arrojó al fuego sin leerlo. Las llamas lo devoraron con un silbido. «Entonces que arda todo lo que inventaron sobre mí», dijo, «porque no temo al castigo, sino a olvidarme de lo que soy». El duque quiso hablar, pero no pudo. Había pasado toda su vida escondiéndose detrás del poder, y por primera vez alguien lo desafiaba con ternura. Al día siguiente, cuando los guardias llegaron, la torre estaba vacía. Nadie supo cómo, pero Isabela había desaparecido antes del amanecer. Algunos dijeron que él la ayudó a escapar. Otros, que ella se arrojó al río para salvarlo del escándalo. El duque guardó silencio. Desde entonces, nadie volvió a verlo sonreír. Pasaron los meses. La hacienda se marchitó como un cuerpo sin alma. Una tarde, mientras cabalgaba junto al río, el duque encontró una cinta blanca atada a un árbol. Era el mismo lazo que Isabela llevaba en el cabello el día que llegó. En ese instante, comprendió que el amor no se mide en presencia, sino en las huellas que deja cuando se marcha. Su sacrificio lo había liberado, pero también lo había condenado a recordarla en cada soplo de viento, en cada gota de lluvia, en cada rincón donde alguna vez creyó estar solo. La liberación, la redención del alma. El invierno llegó temprano aquel año. La niebla cubría los campos como un sudario, y la vieja hacienda parecía un sepulcro donde solo el eco respondía. El duque caminaba sin rumbo por los pasillos, oyendo su propia respiración mezclada con los recuerdos. Desde la desaparición de Isabela, nada en él era lo mismo. Había intentado borrarla de su mente, pero cada intento era inútil. Era como si su voz se hubiera quedado atrapada en las paredes, sus pasos en los sueños, su mirada en el aire mismo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, el duque abrió el libro que ella solía leer en voz alta. Entre las páginas encontró una hoja doblada. Era una carta escrita con la caligrafía delicada de Isabela. No decía adiós. Decía algo más profundo. «No busques mi cuerpo, porque ya no pertenezco a este lugar. No temas por mí, porque la libertad no está afuera, sino dentro del alma. Si alguna vez aprendes a perdonarte, me encontrarás en el reflejo del agua, en la calma del viento, en cada cosa que toques con amor. Mientras recuerdes, no estaré perdida». Aquellas palabras rompieron lo que quedaba de su dureza. El duque cayó de rodillas y por primera vez en años lloró sin vergüenza. No por la pérdida, sino por la verdad que había ignorado toda su vida. Que el amor no encadena, sino que libera. Esa noche bajó al río bajo una lluvia helada y permaneció allí hasta el amanecer. No buscaba a Isabela, buscaba su perdón. Al salir el sol, el agua reflejó algo que no esperaba, una cinta blanca flotando suavemente sobre la corriente. La tomó entre las manos temblorosas y sonrió. No necesitaba verla para saber que, en algún lugar, ella también había encontrado la paz. Desde entonces, el duque abandonó la hacienda y dedicó sus días a sanar las heridas que él mismo había causado en otros. En cada gesto de bondad, en cada palabra de compasión,
Sentía que ella lo acompañaba. Su vida ya no era penitencia, sino un homenaje a la mujer que lo había salvado sin pedir nada a cambio. Así, la inocencia que una vez fue su condena se convirtió en su legado, y el amor, ese que nació entre sombras, se transformó en la única forma de libertad que ambos conocieron. Epílogo. El eco del amor. Reflexión final y cierre cinematográfico. Dicen que las historias no terminan cuando el último suspiro se apaga, sino cuando el recuerdo se desvanece. Pero el de Isabela nunca lo hizo. En el valle, las gentes aún hablaban de la joven que fue entregada como pago de una deuda y del hombre que perdió su título para salvar su alma. Algunos lo llamaban locura, otros milagro. Lo cierto es que, desde su desaparición, el río nunca volvió a ser el mismo. En las noches de luna llena, el agua parecía brillar con un tono plateado, y los aldeanos juraban escuchar una voz dulce recitando versos entre el murmullo de la corriente. El duque, envejecido pero sereno, solía sentarse junto al río con un cuaderno en las manos. Allí escribía lo que nunca se atrevió a decir en vida, que la pureza de Isabela no fue una debilidad, sino una llama capaz de quemar el orgullo más frío, que la inocencia no era ignorancia, sino valentía, y que el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos ni promesas, porque su eco perdura más allá del tiempo. Una tarde, el viento arrancó de su cuaderno una hoja y la llevó río abajo. En ella se leía una sola frase: «Me liberaste sin tocarme». Nadie volvió a verlo después de ese día. Solo hallaron su abrigo colgado en el árbol donde alguna vez apareció la cinta blanca. Años más tarde, un viajero encontró aquel mismo lugar y, sin saber por qué, se detuvo a escuchar. El rumor del agua le pareció una voz, una historia, un suspiro antiguo que hablaba de perdón y esperanza. Entonces comprendió que algunas almas no mueren, solo cambian de forma, que hay amores que no necesitan cuerpo para seguir existiendo. Y así, entre el murmullo del río y la brisa del amanecer, la historia de Isabela y el duque se convirtió en leyenda, una advertencia y una promesa, que incluso la inocencia condenada puede renacer en libertad, cuando el amor decide quedarse.